Don Lucas, porque ya estamos en comunicación con el fiscal Néstor Coronel, a quien por supuesto le agradecemos como siempre la amabilidad y bueno, buenas tardes antes que nada, doctor. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes para Lucas. Acá, a las órdenes. Buenas tardes, doctor. Bueno, queremos Bien. conversar un poco, doctor, sobre este requerimiento que presentaron, entiendo, el viernes ya, solicitando la reapertura de la causa y presentando una acusación en contra de Ramón Mario González Daer y en contra de quien fuera su abogada, Emma González Ramos, en el caso del hurto de cheques del juzgado del juez Humberto Tazú, doctor Néstor Coronel. Sí, así es. Presentamos la acusación porque consideramos que estamos con la suficiente certeza de que estas personas de alguna manera eh, utilizaron estos cheques que fueron sustraídos del juzgado nuevamente para intentar cobrarlos posteriormente mediante la presentación física ante uno de los supuestos deudores del señor Ramón González Daer, así como también otras personas que habrían sido demandadas en el ámbito civil, y en los tres casos utilizándose esos cheques sustraídos en su momento allá por el año 2021 del Juzgado Penal de Garantía Especializado en Delitos Económicos. Ahora, la acusación respecto al señor Ramón González Dar, quien ya está cumpliendo una condena, es por quebrantamiento del depósito y hurto agravado. En uno de esos hechos punibles, doctor, ya no vas a decir cuál, pero no estoy recordando, es en grado de instigador, ¿verdad? Esa es la participación que nosotros encontramos como merecedora en este caso del señor Ramón Mario González Daer, dentro de esos hechos que tienen que ver con la sustracción. Ahora, que se lo haya acusado por ese hecho implica, como se menciona en el propio requerimiento, que haya una persona que haya tenido que retirar o sustraer esos cheques y le haya entregado a Ramón González Dar. Finalmente no se pudo identificar a esa persona, doctor. En el razonamiento mismo que tenemos nosotros, al tiempo de formularnos las hipótesis, encontramos que efectivamente el señor Mario Ramón González Daer no pudo haber tenido bajo ninguna posibilidad la idea de que sea de alguna manera un autor inmediato del hecho. O sea, no se vislumbra a esta persona dentro del juzgado penal ingresando a un despacho, teniendo la llave, abriendo un lugar donde estaban depositadas las evidencias, tomado dos sobres que contenían estos cheques y volver a salir. Tuvo que ser únicamente una persona cercana y que sabía realmente de la existencia de esos cheques en ese lugar, y que además de parte de la persona interesada, en este caso el señor Ramón González Daer, fue quien indujo a este a cometer aquel hecho. Esa es la lógica misma que nosotros nos presentamos, ¿cierto? Si bien es cierto, no tenemos una persona definida, no es menos cierto que tiene que ser una persona humana Claro. y cercana a ese lugar en particular quien tuvo que sustraerlo. Claro, ahora recuerdo también que la propia Corte había ordenado una auditoría respecto a la desaparición de esos cheques, doctor. Y a ver, con esa auditoría también, digamos, se tuvo información, se tuvo datos, pero en la misma tampoco se llegó a identificar algún responsable o alguna responsable de la desaparición de los cheques, ¿verdad? Así puntualmente. Tal cual, así como decir Lucas. Además, nosotros en el tiempo de la investigación sometimos a todos los que formaban parte de esa oficina en particular bajo una declaración testimonial para obtener a ver la posibilidad de que alguien pueda decir de alguna manera que vio o pudo ver a alguien entrando de manera extraña al lugar. Pero ubicándonos en aquel tiempo, estábamos en época de pandemia y el juzgado en aquel entonces trabajaba en forma de cuadrillas. Sí. La llave de por sí estaba a disposición de los funcionarios para que puedan entrar la primera, la segunda cuadrilla de la semana. Entonces, en realidad, si bien es cierto, los funcionarios eran los únicos que tenían la posibilidad de estar al contacto de esa llave, en contacto de esa llave, digo bien, de buenas a primeras, como eran varias personas, en realidad no pudimos llegar a poder tener por lo menos un ápice de conocimiento acerca de hacia dónde direccionar la autoría por la sustracción de esos cheques. Ahora, en torno a la participación de la abogada, doctor, la acusación, la imputación
y la Es por acusación de hecho es obstrucción. por este hecho, obstrucción a la restitución de bienes, un hecho que de por ahí muchas veces nos escuchamos, pero que en este caso la conducta se presentó como para poder tipificarla en ese delito. Y bueno, queríamos saber un poco qué consiste ese hecho punible, doctor. Bueno, en primer lugar es como una suerte de complicidad dentro de la conducta misma, porque bien dice la norma el que ayudara a otro, dice, ¿cierto? A partir de un hecho antijurídico y con ello buscar el beneficio para este primero, entonces es de alguna manera lo que nosotros construimos con respecto a Emma González Ramos. Ella es una persona muy conocida de Ramón González Daer, es su abogada de confianza. Ella tenía conocimiento acerca de las situaciones que se dieron con esos cheques, porque en todo momento estuvo cercana a la persona de Ramón González Daer. Como bien digo, ella fue la persona que llevaba adelante las acciones civiles, así como también posteriormente las acciones penales, y sobre que incluso hoy día tenemos una imputación en también unidad penal que tiene que ver con su grado también de participación en aquellas presentaciones de denuncias ante el fuero penal que no correspondían. Entonces, de todas estas cuestiones son las que se van construyendo las hipótesis fácticas y que en algún momento, al tiempo del juicio oral, va a demostrar que efectivamente tanto Ramón González Daer, si bien es cierto, como bien dije, no tenemos un autor identificado, consideramos que sí o sí él es el instigado en este caso, justamente por esa circunstancia en que él volvió a entrar en contacto con estos cheques e inclusive intentó otra vez obtener beneficios sobre estos, amén de lo que corresponde a Emma González en su participación a partir de la demanda que posteriormente presenta contra dos personas que eran los giradores de estos cheques que formaban parte de los 471 cheques hurtados. Ahora, doctor, sí, Marta. No, de los autores, de hecho, en realidad no tenemos mayor información, doctor, ¿verdad? Y como bien dije, la investigación se intentó llegar hasta el último tipo de diligencia que pueda marcarnos quién pudo haber sido el autor, pero como bien dijo también Lucas, tanto la propia Corte que inició un sumario, así como después nosotros en el ámbito penal realizamos las diligencias, lastimosamente no pudimos llegar a decir quién es la persona, pero como bien dijimos, la acusación es alguien que tuvo que únicamente ser cercana a ese juzgado y, por no decirlo de alguna manera, una persona que tenía la posibilidad de disponer de la llave para poder ingresar al lugar donde se encontraban depositados esos cheques. Ahora, de igual forma, doctor, la investigación al menos creo que se llevó de una forma bastante rápida, por decir una forma, porque creo que en 3 meses ya presentaron su requerimiento conclusivo, ¿verdad? Al menos respecto a Emma González Ramos. Bueno, a ver, si nos podemos analizar un poquito la historia de esta causa, acuérdense que se había iniciado primeramente con la doctora Natalia Cabelos, allá por el año 2021. Sí. Posteriormente, una vez que ella imputó, pasó a formarse un equipo de la cual formé parte yo y el doctor Piñanes. En aquel entonces creímos nosotros que había todavía diligencias que se tenían que realizar, entre ellas tomar las declaraciones a estas personas que serían los que habrían firmado los cheques. Una vez que se resolvió hacer lugar al sobreseimiento provisional, entró a trabajar en la investigación el doctor Silvio Corbeta, quien justamente con esa diligencia pudo encontrar nuevamente estas otras hipótesis fácticas que él imputó, y donde ya amplió la cuestión de la participación también con respecto a la abogada. Y una vez que se fijó la fecha de requerimiento conclusivo, que fue el 15 de septiembre, nosotros ya creíamos, una vez que volvió otra vez a nuestra unidad la causa, con el doctor Piñanes, que ya estábamos en condiciones de presentar esta acusación. En el caso de la obstrucción, ¿qué expectativa de pena tiene, doctor? 5 años. 5 años.
Bueno, doctor, te agradecemos mucho por el contacto. Queda ahora entonces ver ya la realización de la audiencia preliminar. Ya se fijó una fecha, tengo entendido, y a partir de ahí ver entonces si es que se eleva ya la causa a juicio oral tal como lo solicita la Fiscalía. Tal cual, Lucas, así como estás diciendo, y seguramente vamos a estar al tanto de todo esto. Como bien dijiste vos, ya creo que se resolvió y se estableció la fecha de la audiencia para el 10 de octubre del corriente, y bueno, ahí seguramente iremos para poder de alguna manera defender esta acusación y posteriormente ya esperar las resultas de lo que resuelve el juzgado de garantía y en esta hipótesis llegar hasta un juicio oral. Perfecto. Doctor Néstor Coronel, muchísimas gracias por el contacto y por los datos. Muy amable. Abrazo para vos, para Marta y toda tu audiencia. Un placer. Usted está escuchando PDS. Y escuchaban también así la conversación que manteníamos con el fiscal Néstor Coronel, quien con el fiscal Luis Piñanes entonces solicitaron la reapertura de esta causa contra Ramón González Daer, además de su abogada Emma González Ramos, concretamente por la desaparición de aquellos 471 cheques ya en el año 2021. Y todos han de recordar ese momento. Vos sabés que hubo cambio de funciones en ese despacho del doctor Humberto Tazú. Sí, recuerdo. Creo que una funcionaria iba a pasar a desempeñar una función más importante y como trabajaban en famosas cuadrillas,